Los juegos que jugábamos en la calle en los 70, 80 y 90. ¿Te has fijado alguna vez en las cicatrices que tienes en las rodillas? Si naciste entre los 70 y los 90, es muy probable que esas pequeñas marcas blancas sean el único mapa físico que te queda de una época que hoy parece sacada de una novela de realismo mágico. No hablo de los gráficos en 8 bits, ni de los cartuchos que había que soplar, aunque eso también tenga lo suyo. Hablo de una consola que no necesitaba electricidad, que tenía una resolución infinita y un sistema de mundo abierto que dejaba a cualquier juego moderno en ridículo. La calle. Aquella era nuestra verdadera red social, una red hecha de asfalto caliente, tierra en las uñas y el sonido de las persianas bajando a la hora de la siesta. Era un tiempo donde el multijugador no requería una suscripción de pago ni fibra óptica, solo requería que salieras al portal y gritaras el nombre de tu mejor amigo hacia una ventana abierta. Es fascinante pensar cómo, en apenas 3 décadas, hemos pasado de medir nuestra destreza por la puntería con una piedra a medirla por los reflejos en un panel táctil. Pero si rascamos un poco la superficie, nos damos cuenta de que los juegos de calle de los 70, 80 y 90 no eran solo pasatiempos, eran un entrenamiento intensivo para la vida, una escuela de política, negociación y supervivencia que nos marcó para siempre. Imagina por un momento el silencio de una tarde de verano en los 70s. No hay notificaciones, no hay algoritmos decidiendo qué debes mirar. El aburrimiento era el motor de la innovación. En esa década, y extendiéndose con fuerza a los 80, el juego rey era el escondite, pero en su versión más cruda. No jugábamos en una habitación, jugábamos en manzanas enteras. Los límites eran el árbol de la esquina y el coche del vecino, que siempre tenía la alarma sensible. Había algo casi instintivo en el acto de esconderse, un eco de nuestros ancestros cazadores, pero adaptado a un entorno urbano. La adrenalina de estar pegado a una pared húmeda, con la espalda sintiendo el frío del ladrillo mientras contenías la respiración, porque alguien pasaba a centímetros de ti, era una experiencia sensorial completa. Lo que estábamos aprendiendo ahí no era solo a quedarnos quietos, era a observar el entorno, a leer el lenguaje corporal del otro y a entender que, a veces, la mejor estrategia es la invisibilidad. Era cultura pop en estado puro, una narrativa que creábamos nosotros mismos a la marcha, sin guionistas. Luego estaban los juegos que requerían una ingeniería civil improvisada. ¿Te acuerdas de las canicas? Ese pequeño universo de cristal que llevábamos en bolsas de tela que nuestras madres nos hacían para que no rompiéramos los bolsillos del pantalón. Las canicas tenían su propia economía, su propia bolsa de valores. Estaban las normales, las de leche, las de ojo de gato y, por supuesto, los bolones, que eran el equivalente a un activo de alto riesgo. Jugar a las canicas en el suelo de tierra del parque era una lección de física aplicada. Tenías que calcular el ángulo, la fuerza y la rugosidad del terreno. Había una jerarquía social basada en quién tenía la colección más brillante y quién tenía la puntería más letal. Era un sistema de comercio justo antes de que supiéramos qué era el capitalismo. Perder tu canica favorita era una tragedia griega. Un rito de paso que te enseñaba que en la vida las cosas van y vienen y que a veces, por mucho que te esfuerces, el terreno no está a tu favor. Ese círculo dibujado en la tierra era nuestro primer mercado financiero y las reglas se respetaban más que las leyes del Estado. Si avanzamos hacia los 80, el ritmo empieza a cambiar. La cultura pop empieza a ser más eléctrica, más rápida. Aparecen las gomas y la comba. Puede parecer algo sencillo, incluso infantil, pero si lo analizas desde una perspectiva técnica, era puro ritmo y coordinación colectiva. Saltar a la comba requería que todo el grupo estuviera en sintonía. Había canciones, rimas que hoy sonarían extrañísimas o políticamente incorrectas, pero que en aquel entonces eran el código que mantenía el juego vivo. Las niñas de los 80 eran auténticas atletas de la precisión, capaces de ejecutar coreografías complejas mientras cantaban sobre temas que iban desde lo cotidiano hasta lo surrealista. Era una forma de expresión comunitaria que hoy hemos sustituido por los retos de TikTok, pero con una diferencia clave. No había una cámara grabando para la posteridad.
El momento existía solo mientras duraba el salto. Si te equivocabas, no había edición, simplemente te tocaba dar la cuerda. Era una lección sobre la responsabilidad y el error frente al grupo, algo que hoy en día, en la era de la validación constante, parece un concepto de otro planeta. Y no podemos hablar de los 80 y los 90 sin mencionar el fútbol de calle, pero no el fútbol de las escuelas deportivas con uniformes relucientes. Hablo del fútbol con 2 piedras como porterías y un balón que, si tenía suerte, era de cuero, pero que la mayoría de las veces era de plástico duro, de esos Mikasa que te dejaban la marca de la válvula en el muslo si te daban un balonazo. Ese fútbol era la anarquía organizada. No había árbitros. Los conflictos se resolvían mediante el debate intenso o la ley del más fuerte, que generalmente era el dueño del balón. Si me enfado, me llevo la pelota, era la amenaza nuclear de nuestra infancia. Aprendimos a negociar contratos de paz en medio de un partido, a interpretar si el balón había pasado por encima o por dentro de la piedra poste, y a jugar en superficies que habrían horrorizado a cualquier fisioterapeuta moderno. Lo importante no era el resultado, sino la resistencia. Jugábamos hasta que no se veía el balón, hasta que las farolas se encendían y eso se convertía en la señal sagrada de que el tiempo de juego había terminado. Ese límite horario impuesto por la luz pública era nuestro único muro de pago. Al entrar en los 90, la tecnología empezó a filtrarse en la calle, pero todavía no la había conquistado del todo. Fue la era de los tazos y los yoyos. ¿Recuerdas la fiebre de los tazos? Venían en las bolsas de patatas y de repente todos los niños de la zona estábamos de rodillas en el cemento, golpeando piezas de plástico contra el suelo con una técnica depurada. Los tazos fueron el preludio de la cultura de la colección extrema que veríamos más tarde con las cartas Pokémon. Era el coleccionismo llevado a la acción física, el riesgo de perder tu pieza más rara en un solo duelo. Y luego estaban los yoyos, especialmente cuando alguna marca de refrescos lanzaba una promoción y de pronto todos queríamos hacer el perrito o la vuelta al mundo. Eran juguetes que requerían una habilidad manual que hoy estamos perdiendo. El yoyo era un objeto de diseño, una pieza de tecnología analógica que nos obsesionaba durante meses hasta que aparecía la siguiente tendencia. Esa capacidad de la cultura pop para movilizar a masas de niños hacia una sola actividad es algo que hoy vemos en los videojuegos virales, pero en los 90 ocurría físicamente en el parque de debajo de tu casa. También estaba el juego de rescate o policías y ladrones. Era la evolución del escondite, pero con equipos y una base que había que defender. Aquí es donde se forjaban las amistades más profundas y las rivalidades más encarnizadas. Había que trazar planes, asignar roles, el que corre rápido para distraer, el que sabe esconderse, el que se queda vigilando la base y, sobre todo, aprender a trabajar en equipo bajo presión. No había un chat de voz de Discord, así que el lenguaje no verbal, los gestos con las manos y los silbidos eran nuestras únicas herramientas de comunicación a distancia. Si te atrapaban y te llevaban a la cárcel, dependías totalmente de la valentía de un compañero para que viniera a tocarte y liberarte. Esa sensación de ser rescatado por un amigo que se la jugaba atravesando el campo abierto bajo la mirada de los policías era lo más parecido a una película de acción de Michael Bay que podíamos vivir. Era pura épica urbana sin efectos especiales. Lo que realmente unía a estas 3 décadas de juegos callejeros era el concepto de propiedad del espacio público. La calle nos pertenecía. No éramos consumidores pasivos de contenido, éramos creadores de experiencias. Cada esquina tenía un significado emocional. Aquí es donde me caí de la bici y me abrí la ceja. Aquí es donde gané mi primera partida de chapas contra el chico mayor del barrio. Allí es donde nos dimos el primer beso jugando a verdad o atrevimiento. Las chapas eran otra maravilla de ingeniería de bajos recursos que hoy parece arte reciclado. Una chapa de refresco, un poco de plastilina para darle peso o cera de vela derretida y un recorte de la cara de un ciclista del Tour de Francia o un futbolista de un cromo viejo pegado con celo. Con eso, montábamos circuitos imposibles en los bordillos de las aceras que ríete tú de la Fórmula 1 actual.
Había una conexión física con los materiales de desecho, una capacidad de transformar la basura en tesoro que hoy, en nuestra sociedad de obsolescencia programada, parece una filosofía casi revolucionaria. A medida que los 90 avanzaban y las consolas portátiles como la Game Boy empezaron a poblar los bancos de los parques, algo en la atmósfera empezó a cambiar. Seguíamos en la calle, pero nuestras miradas empezaron a bajar hacia las pantallas de cristal líquido. El juego de grupo empezó a ser más silencioso, más individualizado aunque estuviéramos físicamente juntos para intercambiar Pokémon mediante el cable Link. No es que fuera peor, simplemente era el primer paso de un cambio de paradigma. Estábamos transitando hacia la era digital, preparándonos para un mundo donde la interacción sería mediada por dispositivos. Pero aquellos que vivimos la transición recordamos con una mezcla de nostalgia y asombro cómo podíamos pasar 6 horas seguidas lanzando un trozo de madera llamado peonza o trompo con la esperanza de que bailara perfectamente sobre la palma de nuestra mano. La peonza era el fidget spinner original, pero con una curva de aprendizaje muchísimo más alta y el riesgo real de que el cordel te dejara una marca roja en el dedo o la punta de metal rompiera algo. ¿Por qué importa recordar todo esto hoy en medio de la inteligencia artificial y el metaverso? No es solo por ponernos sentimentales o decir que cualquier tiempo pasado fue mejor. Es porque esos juegos formaron nuestra arquitectura mental y emocional. Nos enseñaron a gestionar el fracaso sin un botón de reiniciar o undo. Nos enseñaron que las reglas son acuerdos sociales que se pueden negociar, pero que, una vez aceptados, mantienen el orden del grupo. Nos enseñaron a valorar el esfuerzo físico y la presencia absoluta. En un mundo donde la IA pronto podrá generar cualquier entorno virtual que deseemos con solo pedirlo, la memoria de la textura del asfalto rugoso en las manos y el olor a hierba cortada se convierte en un ancla de realidad necesaria. Aquellos juegos eran democráticos por naturaleza. No importaba si tenías las mejores zapatillas o la ropa de marca. Lo que importaba era si podías correr lo suficiente para que no te pillaran o si tenías la sangre fría para no mover un músculo mientras el que la quedaba pasaba frente a tu escondite. Mirando hacia el futuro, vemos que muchas de esas dinámicas están intentando volver en formas tecnológicas extrañas. La realidad aumentada de Pokémon Go intentó sacarnos de nuevo a la calle, tratando de replicar esa sensación de aventura que nosotros teníamos de forma orgánica cada tarde. Pero hay algo que la tecnología más avanzada todavía no ha podido imitar: la imprevisibilidad total de jugar con otros seres humanos en un entorno no controlado. En la calle podía aparecer un perro ladrando, podía empezar a llover de repente o tu madre podía gritar desde el tercer piso que la cena estaba lista. Y todo eso no era una interrupción, sino parte esencial de la narrativa del juego. Eran juegos de mundo abierto reales, donde la física no era un código programado, sino la gravedad misma, y donde las consecuencias de tus actos, como romper el cristal de un vecino de un balonazo, tenían un peso real en tu vida social. A veces me pregunto qué pensarán las generaciones que hoy nacen con un iPad bajo el brazo al escuchar estas historias. Quizás les parezca algo tan lejano y primitivo como a nosotros nos parecen los juegos de la época victoriana. Pero hay una línea invisible que conecta al niño que jugaba a las canicas en 1975 con el adolescente que hoy compite en un torneo profesional de eSports. Es el deseo humano fundamental de superación, de conexión y de juego. El juego es la base de la cultura, es la forma en que probamos nuevas ideas y aprendemos a convivir sin matarnos. Los 70, 80 y 90 fueron el último gran bastión del juego analógico masivo, una era dorada donde el entretenimiento no venía prefabricado en una caja o una descarga, sino que lo inventábamos cada tarde al cruzar el umbral de nuestra puerta con una pelota bajo el brazo o una tiza en el bolsillo. Así que la próxima vez que pases por un parque y veas a alguien pegado a un móvil, o cuando tú mismo sientas que el ruido digital te sobrepasa, intenta recordar que dentro de ti todavía vive ese niño que sabía transformar una simple caja de cartón en un fuerte inexpugnable, o una cera en un reino de saltos.
Esas habilidades de adaptación, de improvisación y de imaginación son las que nos van a salvar en el futuro tecnológico que viene. Porque al final del día, no importa cuánta tecnología tengamos a nuestro alcance, lo que nos define como humanos es nuestra capacidad de jugar, de crear magia a partir de la nada y de encontrar la diversión en lo más sencillo. La calle siempre estará ahí, esperando a que alguien decida que hoy es el día de volver a mirar hacia afuera, aunque solo sea para recordar de dónde venimos. Esta conversación sobre quiénes fuimos y cómo eso nos preparó para quienes somos hoy es solo el principio de un análisis mucho más profundo. La cultura pop no son solo las películas que consumimos o la música que escuchamos en streaming. Es la suma de todas nuestras experiencias compartidas, desde el polvo del patio del colegio hasta las redes sociales más sofisticadas. Es un hilo continuo que nos une a través del tiempo, recordándonos que, a pesar de los saltos tecnológicos masivos, nuestras necesidades básicas de pertenencia, desafío y diversión siguen siendo exactamente las mismas. Hemos recorrido un camino increíble desde las canicas de cristal hasta los mundos generados por IA, pero la esencia de la partida sigue siendo la misma. Queremos jugar. Si te ha gustado este viaje por la memoria colectiva y quieres seguir explorando cómo las tendencias, la tecnología y estos fenómenos culturales están moldeando nuestro presente y nuestro futuro, te invito a que te sumes a nuestra comunidad. No dejes que la conversación termine aquí en el asfalto de los recuerdos. Suscríbete a nuestro canal Vox Trends, donde profundizamos cada semana en todo aquello que marca la pauta en el mundo de hoy, con una mirada crítica, humana y siempre apasionada. Acompáñanos en la próxima reflexión y mantente al día con lo que realmente importa en la cultura pop actual.